Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la revisión de lo que es control de infecciones y OSHA en la parte uno, y luego en la parte 2 vamos a ver lo que es la HIPAA. Entonces, Doctor, disculpe, buenas noches. sí, buenas noches. Sí, disculpe, ¿podrá ser posible poner un poquito más grande la pantalla? Yo la tengo a la capacidad máxima de mi Ah, pantalla. ok, ok. No se ve grande donde usted. No, Debe ser allá, Liliana. En su computadora tienen usted buscar la forma bueno, de proyectarla disculpe. más grande, porque usted lo puede hacer allá sí, Perfecto. Disculpe, sí, gracias. sí. Disculpe. Bueno, vamos a ver que la abreviación OSHA es una administración que tiene que ver con la seguridad en el ambiente de trabajo, ¿verdad? Depende del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Se inicia en 1970. La misión de la agencia es asegurar que las condiciones de trabajo sean las mejores y óptimas, y estas se deben de cumplir en todos los Estados Unidos. Aplica en los 50 estados y los territorios americanos. Y también esta agencia OSHA apoya a todas las instituciones privadas y de gobierno, dando entrenamientos, educación a distancia y local, y asistencia, ¿verdad? Entonces, dentro de los programas que incluye, tiene información sobre el equipo de protección personal, de la vacuna hepatitis B, también qué hacer en una emergencia que involucre sangre o fluidos corporales, conocer las fuentes de infección, cómo manejar ropa contaminada, cómo darle seguimiento a una exposición de algún microorganismo patógeno, y cómo manejar exposiciones a microorganismos patógenos y derrames en el ambiente de trabajo. Ustedes ven bastante completo lo que ellos informan y educan a todas las profesionales, ¿verdad? Se entiende que todo lugar de trabajo tiene que estar libre de riesgo que pueda causar lesión grave o, en el peor de los casos, la muerte del empleado. Va a ser responsabilidad del asistente médico clínico conocer todas las políticas y guías que apliquen a lo que es la OSHA en el lugar donde usted va a estar trabajando, y además no solo saberlas, sino que cumplirlas, ¿verdad? Que incluye lo que es como precauciones con patógenos transmitidos por la sangre, también cómo revisar la hoja de datos de seguridad que tiene todo químico y saberla interpretar y aplicarla. Vamos a hablar entonces ahora de lo que es la cadena de infección, que la cadena de infección son eslabones que, si sabemos cuáles son, podemos en algún momento ayudar a bloquear el paso al siguiente eslabón. O sea, uno de ellos es, por ejemplo, conocer los agentes infecciosos que estamos expuestos a ellos, que son bacterias, virus, hongos, protozoos. Estos agentes infecciosos necesitan dónde estar, dónde vivir, o en algunos casos dónde alojarse temporalmente. Ahí incluyen animales, humanos, equipo médico, comida, agua. Tiene que haber una puerta de salida de ese agente infeccioso, que lo puede hacer utilizando la sangre, exudados, secreciones, excreciones de heridas o orificios corporales. También aplica la forma de transmitirse, que es básicamente la forma de moverse del punto A al punto B. En estos casos, el modo de transmisión está asociado, en lo que es epidemiología, lo asocia al tamaño, ¿verdad? Eso lo cataloga en directo o indirecto. El directo es aquel que necesita cercanía, ¿verdad? Pues, de persona a persona. Necesita contacto físico entre el reservorio y el huésped. En este se incluye, por ejemplo, cuando hay contacto piel a piel, un beso, una relación sexual. También incluye lo que es la droplet, que son básicamente
gotas de tamaño grande, que por ser también de tamaño grande no viajan mucho, pero sí son catalogadas como contacto directo porque el reservorio tiene que estar cerca del huésped para que esa droplet llegue a él. Entonces la droplet podría introducirse en la nariz de alguien, en la mucosa nasal, en la mucosa oral o en la mucosa ocular. Ahora, lo que es el contacto indirecto, este sí refiere a la transferencia del agente infeccioso de un reservorio al huésped, pero lo hace a través de diferentes medios. O sea, por ejemplo, partículas que son suspendidas en el aire, el uso de objetos no animados, no vivos, como pueden ser vehículos, o intermediarios animados que pueden ser vectores. ¿Ve? Estos no necesitan cercanía, no importa que esté cerca o a 5 metros, 10 metros, no importa, porque utiliza diferentes formas de llegar del punto A al punto B. Entonces ahí tenemos lo aéreo, el airborne, el vector que dijimos que eran los agentes vivos y los vehículos. Ahora, haciendo un paréntesis de lo de droplets, estas son partículas grandes, como les dije. ¿Cómo podrían viajar? Alguien tose, alguien estornuda, alguien está hablando. Entonces, estas droplets podrían viajar, no se sostienen mucho en el aire por su peso y la forma de que se van a asentar ya en el ambiente es rápida, sobre alguna superficie. Y luego conocer que, por ejemplo, la influenza es un tipo droplet, el flu. Luego viene la puerta de entrada, que son orificios corporales, mucosas del cuerpo, ¿verdad? Ojo, nariz, boca y otras mucosas, ¿verdad? Mucosas en las áreas genitales son otros tipos de puerta de entrada. O la piel rota por una herida, una quemada, un raspón, un corte. Luego tenemos los susceptibles, que ahí están los adultos mayores, los recién nacidos, las personas que están agudamente enfermas o crónicas, pacientes inmunodeprimidos, ya sea por alguien que tenga HIV o SIDA, o una persona inmunodeprimida por cuestiones de quimioterapia o un trasplante de órgano. Y también los no vacunados. Acá les dejo esta imagen para que vean lo que dijimos de los contacto directo e indirecto. El droplet, el tamaño es grande. Ahora bien, el airborne es la forma aérea y el airborne utiliza partículas pequeñas, núcleos, que pueden ser como residuos de una droplet, se puede evaporar y hacerse más pequeña. Entonces ese residuo podría suspenderse en el aire y a convertirse de droplet a forma airborne. Aquí tenemos, por ejemplo, en el airborne tenemos el Mycobacterium tuberculoso, ¿verdad? La tuberculosis, la varicela. Aquí les pongo algunos ejemplos, acá están. Y las droplets tenemos la pertusis, el ébola, la influenza que ya les dije. Y el contacto directo también puede tener la influenza, ¿verdad? Puede tener la influenza porque esté en una manecilla, una secreción de una mano que toque una manecilla, ya se convierte en forma indirecta porque puede quedar en la manecilla algunos minutos y llegar otra persona y luego tener contacto y tocarse la boca, rascarse la nariz, todo eso, ¿verdad? Ahora vamos a ver los métodos para prevenir la transmisión. La higiene de las manos o el aseo de las manos refiere al proceso básicamente de lavarse, sanitizar las manos. Se considera la práctica de asepsis médica más importante y fácil. Lavarse las manos es muy fácil y de esta manera prevenimos la diseminación de infecciones. Si utilizamos en el lavado de nuestras manos un antiséptico, que sería un agente que funciona matando e inhibiendo el crecimiento de microorganismos, como puede ser un jabón con antiséptico incluido, es mejor que hacerlo con un jabón regular que sí limpia, pero no tiene el alcance de un jabón antiséptico. Entonces, es mejor hacerlo de esa manera, un jabón antiséptico. Para asearnos las manos tenemos dos métodos, con agua y jabón o utilizando alcohol gel.
Vaya, ahora para el alcohol, vamos a ver que algunas situaciones clínicas pueden ser tomadas ya a consideración si uso alcohol o lavarme las manos con agua y jabón. Por ejemplo, al tener contacto con un paciente, antes de un contacto con un paciente, uso alcohol. Después de haber tenido contacto con el paciente, alcohol. Antes y después de quitarme los guantes, alcohol. Después de tener contacto de fluidos corporales, tocar un apósito de una herida, también alcohol. Cuando me muevo de una parte contaminada a otra limpia en el mismo paciente, también hay que hacerlo. O cuando tengo contacto con objetos no animados, como podrían ser, toqué un estetoscopio, toqué un tensiómetro, un termómetro, eh, una bandeja de flebotomía, una mesa, todo eso es objetos no animados en un área clínica potencialmente infectado. Entonces, alcohol. Ahora, para practicar esa técnica, solamente colocarse una pequeña cantidad en la palma de la mano, diseminarla en todas las superficies anteriores y posteriores. Este proceso tiene que durar 20 segundos como mínimo y no soplar la mano, no dejarla airearse hasta que se seque el alcohol. Ahora bien, cuando ya es aseo de las manos con agua y jabón, es cuando las manos están visiblemente sucias de haber tenido contacto con personas que tienen enfermedades diarreicas, independientemente el microorganismo. ¿Verdad? Hay que hacer agua y jabón antes de comer y después de utilizar el baño. ¿Verdad? Hacerse un aseo de manos con agua y jabón. La técnica es igual, colocarse una cantidad en la palma de la mano, diseminarla en las caras anteriores y posteriores de la mano por lo menos 20 segundos, luego enjuagarse con agua, utilizar un papel toalla y con el mismo papel cerrar la manecilla, ¿verdad? Con el mismo papel. Esto le tomé una foto en un lugar que fui y me llamó la atención que le hacían una como recordatorio a las personas que llegasen a ese lugar que lavarse las manos por lo menos 20 segundos. Entonces, una educación en salud en un lugar que uno no espera que estén ellos pendientes que eso se tiene que hacer, pero sirve de recordatorio a quien esté en ese sitio. Ahora, cuando la técnica amerite más limpieza por razones quirúrgicas, por ejemplo, o se va a hacer una pequeña cirugía o un procedimiento que necesite más técnica de limpieza, está lo que se conoce una sepsis quirúrgica, que aquí sí, por ejemplo, la persona se tiene que remover anillos, relojes, brazaletes, y la limpieza incluye un poquito más detalle, por ejemplo, debajo de las uñas, las superficies de las manos. Luego se puede incluir también la muñeca, los antebrazos y llegar hasta el codo, ¿verdad? Y utilizar un jabón antiséptico. Y la duración también ya no son 20 segundos, sino que pueden ir desde 2 minutos hasta 6 minutos, dependiendo qué tanto, porque podría ser que sea una sola pasada de limpieza, pero en algunos casos podría requerir una segunda limpieza, ¿verdad? La primera preliminar y una segunda definitiva. Se puede llegar de 2 a 6 minutos. Es importante también recordar que el aseo de las manos no elimina la necesidad de utilizar guantes. Sí, bien importante recordarlo. También recordar que los guantes, si bien es cierto, reducen la contaminación y previenen la contaminación cruzada, también no elimina la necesidad de hacer limpieza con alcohol antes y después, ¿verdad? También los guantes tienen que ser removidos de paciente a paciente, no utilizar el mismo guante para 3 personas. Y aún con la misma persona, si el guante se ve visiblemente sucio o se ve que tiene una rotura o está dañado, hay que cambiarse aunque esté yo con el mismo paciente. Recuerden también lo de las uñas que dijimos, un cuarto de pulgada de tamaño. Básicamente es como a la orilla de la yema del dedo. Las uñas artificiales o acrílicas también tener mucha precaución en eso. Aquí les
observo algunas consideraciones cuando se tenga que mover en áreas donde potencialmente hay algo contaminado. Esto es lo que se conoce el etiquetado de biorriesgo. Todo riesgo biológico tiene que ser etiquetado y verse a distancia, ¿verdad? Por ejemplo, estos basureros, yo le puse acá una flecha roja, tiene una etiqueta en la superficie superior del basurero, aquí se ve mejor. Este también colector de bisturí, jeringas y todo eso que está en la pared, también tiene unas etiquetas impresas sobre él. Obviamente la necesidad de poner un símbolo visible a distancia y con la palabra biorriesgo ayuda a que los empleados estén alertas que hay una posible exposición, particularmente situaciones en las cuales nosotros no sabemos qué hay adentro, ¿verdad? Por ejemplo, bolsas que llevan sangre, que lleven cultivos, que lleven pedazos de huesos, tejido de humano. Entonces nadie sabe qué va adentro porque es una bolsa, pero si viene bien identificada, como lo ven acá, la persona que vea eso se va a poner más atento, ¿verdad? También refrigeradores o freezers que almacenen sangre deben de tener estas advertencias. Contenedores o bolsas también deben de tener esa advertencia. Este es el pictograma universal, el que ven acá, de biorriesgo. Puede venir en diferentes fondos. Aquí lo ven en fondo blanco. Aquí se ve en fondo anaranjado. No importa el color, ¿verdad? Puede ser el anaranjado, rojo. Lo importante es que se pueda leer el logo de biorriesgo y el pictograma a distancia. Ahora, las regulaciones de la OSHA son de cumplimiento mandatorio. Entonces, eh, hay que adquirir esa confianza de que cuando uno ve algo e interpreta un riesgo, someterse a la guía y cumplirla. Entonces, ya están desarrolladas las estándares en el manejo de sangre por cualquier empleado en una clínica u hospital y son cosas federales. Ahora, en cuanto a la prevención, recordemos que la prevención es lo mejor, ¿verdad? Cumplir las guías es mejor. Fallas en el cumplimiento de las guías podría acarrear una observación para la clínica, una multa o un llamado de advertencia. Entonces, la prevención es el mejor, porque el riesgo de una infección está siempre presente en un hospital o clínica. Entonces, el objetivo primario es prevenir que la infección se transmita de A punto B. Vamos a ver, pues son precauciones universales, por ejemplo, los estándares de OSHA, las prácticas seguras en el manejo de agujas y bisturís y el uso de protección personal. Me voy a tomar un minuto en esto de las agujas. Actualmente el CDC estima que más o menos 350,000 lesiones por aguja al año ocurren en los Estados Unidos. Si usted ve, bastante. Muchas de estas transmiten enfermedades que son potencialmente eh, pa- con amenaza a la vida, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser hepatitis B, hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia, del HIV, y una lista de unos 20 patógenos que no las vamos a leer, pero también están involucrados en los pinchones. Entonces, la literatura es bien clara y advierte a todo individuo que va a tener contacto o va a manejar una aguja que le preste mucha atención, cómo lo posiciona para no lesionarse él mismo o dejar una aguja en posición de lesionar a otro. Entonces, siempre las agujas tienen dispositivos de seguridad, tapones, pero no se olviden ponérselos. Estas cosas no son automáticas. Hay que hacerlo de forma manual y con cuidado para cubrir la aguja de forma permanente y que no lesione a otra persona. Igual va con los bisturís. Entonces siempre prestemos atención a eso, ¿verdad? Nos protegemos a nosotros mismos y protegemos a otros de lesiones que nos pueden agarrar, como quien dice, descuidados y hay que tener mucha precaución. Ahora, las precauciones estándar son aquellas que se deben de hacer en la práctica de la prevención de transmisión de infecciones, ¿verdad? Entonces, cualquier manejo de fluidos corporales, sangre, aplica esta precaución estándar. Estas medidas son
cuando se provee un cuidado de salud a alguien, hay que tener en cuenta que la precaución estándar esté presente, ¿verdad? Ya sea que aparezca infeccioso o no. Ahí incluye el lavado de manos, el equipo de protección personal, ¿verdad? Utilizar guantes limpios, disponer de forma adecuada de material contaminado, la práctica segura de las inyecciones, taparse la boca cuando uno tose o si alguien tose, ofrecerle una mascarilla para que se cubra durante la visita o ponérmela yo si la persona se pone un poco negativo a que no tiene necesidad de cubrirse, entonces la pongo yo, ¿verdad? Entonces el uso de la mascarilla, si bien es cierto, es necesario, no es obligatorio, pero sí hay que poner precaución a eso. Entonces, esas son precauciones estándares. Entonces, hay que considerar a toda persona potencialmente infecciosa y susceptible a infecciones. Lavarme las manos, utilizar guantes limpios, ¿verdad? Cuando esté en contacto con una persona que podría ser portadora de algo. Aquí les dejo lo de las etiquetas de tos y respiración. Cualquier persona que esté tosiendo, que tenga secreción nasal. Entonces siempre pedirle pues que se cubra la boca y la nariz cuando, cuando tose o estornude. Se utiliza un pañuelo para cubrirse o secarse la boca o la nariz, que prontamente lo bote a la basura, utilizar mascarillas si está tosiendo mucho, lavarse las manos y tener precaución de separación de por lo menos 3 pies de esa persona. Ahora, hay las precauciones que son basadas en el método de la transmisión de la enfermedad. Estas se usan en adición a las precauciones estándares anteriores que ya mencioné y aplican, por ejemplo, precauciones aéreas de contacto y las de droplets. Entonces, estas tres situaciones se tienen en consideración. La fuente de la potencial infección, que exista un huésped susceptible y detectar cómo se transmite ese patógeno, ¿verdad? Si tenemos eso en consideración, casi vamos a tener seguro que vamos a aplicar bien qué transmisión está de por medio y esa es la precaución que voy a utilizar. Aquí están las tres precauciones que se utilizan. Son las airborne o aéreas, droplets, que dijimos que la droplet era como una subdivisión de la directa, ¿se recuerdan? La de contacto también es directa y la airborne que dijimos que era indirecta. Entonces, por ejemplo, las precauciones de contacto son, por ejemplo, utilizar guantes limpios cuando entramos a una habitación, que cambiarse guantes cuando hay contacto con material infeccioso, si tocamos alguna herida, un apósito, nos contaminamos de algún material fecal o la orina de alguien, tendría que tener guante, ¿verdad? Tener el guante puesto anteriormente al contacto, pero desecharlo rápidamente. Y remover el guante cuando salgo de una habitación. No hay que andar caminando por los pasillos con los guantes puestos. Ese es un error. Ahora bien, la siguiente precaución va a ser la de airborne. Esta precaución aplica a situaciones de que el microorganismo se puede transmitir en partículas bien pequeñitas, más pequeñas de 5 micrón de tamaño. Pues si ustedes ven, estas partículas son tan pequeñas que se pueden permanecer en el aire mucho tiempo. Ahí tenemos la varicela, el herpes zóster, la sarampión, la tuberculosis. Entonces, muchos de ellos ameritan manejo del aire en forma especial y utilizar mascarilla N95, que el paciente esté en una habitación privada y manejo especial del movimiento de ese aire en la habitación. Ahora, la de droplet son partículas más grandes que ya les expliqué. Si bien si bien hay riesgo de transmisión del patógeno, también hay formas de eliminar o disminuir el riesgo, ¿verdad? Algunas precauciones de droplets son simples de hacer, ¿verdad? Básicamente son mantenerse a distancia de esa persona, evitar el contacto lo más posible, ¿verdad? En personas susceptibles. Y ustedes ven acá que aquí le dice 3 pies de distancia. Estamos hablando del droplet.
Si esa persona puede estar en un cuarto privado, se pone, o puede estar compartiendo con otra persona que tenga su mismo microorganismo. En ese caso no interesa, ¿verdad? Ahí tenemos la influenza, la meningitis, la Neisseria meningitidis, la papera, la neumonía, ya sea por estreptococo o por otros tipos de bacterias atípicas. En estos casos es recomendable utilizar, si ustedes ven, la mascarilla acá no es tan potente, por decirlo, como la N95. Podría ser una mascarilla quirúrgica o regular de uso en una clínica u hospital. Ahora vamos a ver algunas prácticas que van a escuchar algunas palabras que uno dice, ¿de qué es eso? Bueno, por ejemplo, son prácticas para el control de infecciones. Tenemos sanitización. Si dicen esa palabra, ¿qué es sanitización? Es lavar un instrumento con un cepillo. O sea, no es nada del otro mundo, ¿no? Lavar un instrumento con un cepillo y detergente común y corriente. Lo que están tratando de quitarle es la sangre pegada o secada en el instrumento que se va a reusar, son reusables, antes de continuar con el proceso de esterilización. Primero sanitizo, después esterilizo. Desinfección. Así, este es un proceso para destruir microorganismos patógenos, pero acá vamos a utilizar, por ejemplo, alcohol, yodos, agentes herbicidas, químicos, lejía, se puede utilizar también como desinfección, hervir agua, ¿ya? Y también utilizar vapor. Luego viene la esterilización, que es el proceso de destruir toda forma de vida de un microbio. Y típicamente utilizamos esto que ven acá, ¿verdad? Un autoclave. Esta zona que ven acá es una clínica, para que se las puse acá para que vean que todo acá tiene algún punto de que se puede ser potencialmente infeccioso, ¿verdad? Por eso mismo debemos de asearnos las manos con alcohol gel, ponernos guantes y vamos a estar interactuando con alguna persona que pueda haber contacto de secreciones o sangre. Debemos siempre disponer de todos los productos en áreas de biorriesgo, ¿verdad? Sería en este basurero que tiene color rojo y advertencia de biorriesgo. Si hay instrumento que es desechable, desecharlo, por ejemplo, si es ropa, ¿verdad? Ya hay unos contenedores para ropa contaminada, como el que ven acá. Luego, si hay instrumentos que son reusables, se colocan en bandejas de metal, como esta que ven acá, y luego se van a transportar a un lugar de limpieza posterior, que va a ser la sanitización que les dije, cepillado y luego la esterilización. Luego también tenemos lo que es el aseo de toda superficie de contacto en la clínica. Si ustedes ven acá, por ejemplo, esta silla donde está el paciente, se tiene que limpiar después que el paciente se vaya, a limpiarse completamente. También si hubo contacto con el equipo que está en la pared, que puede ser el otoscopio, el oftalmoscopio, el tensiómetro, el termómetro, todo eso hay que limpiar la sillita donde el doctor se sentó, limpiar la bandeja, limpiar la zona donde estuvieron midiendo el peso y la talla. Si hubo algún potencialmente contacto de un fluido con esta zona de la mesa, limpiar toda la mesa, todo eso. Si ustedes ven, toda la zona es potencialmente de riesgo, ¿verdad? La computadora del doctor también se tiene que limpiar de vez a vez. Todas esas si ustedes ven acá, toda la clínica está en potencial riesgo de captar algún microorganismo patógeno y hay que estar atento a eso. Ahora, las protecciones de barrera son aquellas que se utilizan más que todo, son ropas, ¿verdad? Eh, dispositivos que nos ayudan a protegernos, proveen protección, se tiene que hacer previamente al contacto, ¿verdad? Entonces, hay que saber cómo ponérselo y cómo quitárselo. Ya les voy a pasar yo un video, eso es bien importante, es vital para asegurar que ustedes, las personas que van a estar utilizando este equipo de protección personal, lo hagan correctamente. Entonces, el equipo de protección personal incluye la mascarilla, el, el goggles en protección de los ojos. Entonces, cuando anticipemos que va a haber salpicaduras, sprays, droplets que se puedan generar, hay que utilizar todo lo que le dije: mascarilla, face shield, goggles. Si hay riesgo de un airborne, utilizar respiradores. Si puede haber contacto con contaminación ya más grande que una salpicadura,
Entonces me pongo yo el gown, que sería como el gabachón este que están acá, ¿verdad? O un apron, como este que están acá. Entonces esto nos va a proteger de contaminación más grande. Entonces el equipo de protección personal depende de la tarea y el grado de exposición. Luego tenemos los guantes, este otro equipo de protección. Entonces si anticipamos va a haber contacto con sangre, membranas mucosas, piel no intacta, como puede ser con úlcera de una herida, un raspón, todo eso, guantes. También recuerden que los guantes no previenen una picadura de una jeringa, de una aguja. Entonces, hay que tener buen, adecuado manejo de las agujas y de los pinchones para que no sucedan. Entonces, hay que estar atento a eso. Ahora, el equipo de protección personal, le voy a seguir pasando acá. Puede ser, esta persona ya tiene todo el equipo personal puesto. Ya se puso el gabachón, ya se puso los guantes, ya se puso los goggles, ya se puso la mascarilla, ya se puso el face shield. Si ustedes ven, aquí está lista para trabajar, ¿verdad? Entonces, básicamente se puso barreras físicas entre ella y el paciente. Ese es el equipo de protección personal. Algunos casos también pueden requerir que se cubra la cabeza, ¿verdad? Con un hood. Puede ser que se cubra. Otro también puede requerir que se cubra los zapatos o un cubre zapatos, un poquito más extremo. Si ustedes ven acá, el de la izquierda en comparación a la derecha, el de la derecha tiene más protección. Entonces, el uso apropiado es importante en estos casos. Entonces, todo depende de la interacción que ustedes van a tener con el paciente y el modo de transmisión, si es aéreo, si es por sangre. En la mayoría de situaciones, esta decisión la van a basar ustedes en el juicio profesional que ustedes van a adquirir a lo largo de estos años que trabajen. Les voy a poner este video de cómo ponérselo y cómo quitárselo al equipo de protección personal. How to safely put on personal protective equipment, or more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately put on or don PPE. More than one donning method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency, and practice your healthcare facility's donning procedure. First, identify and gather the proper PPE to don, including an appropriately fitted isolation gown, a NIOSH-approved N95 filtering facepiece respirator or higher level respiratory protection, or if a respirator is not available, a face mask, a face shield or goggles, and a pair of disposable patient examination gloves. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Put on the isolation gown. Tie all ties or snap all snaps. You may need assistance from another healthcare provider. Put on the N95 respirator. When using a respirator with a nose piece, fit it to your nose using both hands. Do not bend or tent the respirator. Extend the respirator under your chin, protecting both your mouth and nose. Pull the top strap over your head, placing it on the crown. Then pull the bottom strap over your head, placing it at the base of your neck. Lastly, perform a user seal check. Do this by using your hands to cover the surface of the respirator and gently exhale, checking that the facepiece bulges slightly. Then, while keeping your hands over the respirator, take in a quick, deep breath, checking that the facepiece collapses slightly. If air escapes through the edges, readjust the fit of your respirator and perform another user seal check. Do this each time you put the respirator on. If a respirator is not available, put on a face mask. Extend the face mask under your chin,
protecting both your mouth and nose. If the mask has loops, hook them around your ears. If it has ties, secure them at the base of your neck and crown of your head. Next, put on a face shield or goggles. Once again, perform hand hygiene. Lastly, put on your gloves. Pull the gloves down so that they cover the wrist of the gown. You are now ready to enter the patient's room. Bueno, vamos a ver ahora cómo quitarse el equipo de protección personal. How to safely take off personal protective equipment, more commonly called PPE. We will demonstrate one way to appropriately take off or doff PPE. More than one doffing method may be acceptable to your facility. It's important that you receive training, demonstrate competency in removing your PPE without contaminating yourself, and practice your healthcare facility's doffing procedure. Remove and discard your gloves. Gloves can be removed using more than one technique. For the glove and glove technique, pinch the outside of the glove near the wrist. Peel downwards, pulling the glove inside out. With your ungloved hand, slide your finger under the wrist of your remaining glove. Again, peel downwards, turning the glove inside out. Discard the gloves. For the beaking method, pinch the outside of the glove near the wrist. Using your finger, pull the glove inside out and over the fingers and thumb to form a beak. With the beaked hand, pinch the opposite glove at the wrist and pull downwards, turning the glove inside out. With the ungloved hand, pull the beaked glove off, touching only the inside of the glove. Next, remove your gown. Untie all ties or unsnap all snaps. Some gown ties can be broken rather than untied. In that instance, break the ties gently, avoiding a forceful movement. Reach up to the shoulders and carefully pull or roll the gown down and away from the body. Dispose of the used gown. You may now exit the patient's room. Perform hand hygiene by using alcohol-based hand sanitizer or washing your hands with soap and water for at least 20 seconds. Be sure to clean your wrists where the edge of the glove was located. Carefully remove the face shield or goggles by grabbing the strap and pulling upwards and away from your head. Do not touch the front of the face shield or goggles. Next, remove and discard the respirator or face mask. If you are wearing a respirator, remove the bottom strap by grabbing only the strap and bringing it carefully over your head. Grasp the top strap and bring it carefully over your head, and then pull the respirator away from your face without touching the front of the respirator. If you are wearing a face mask, carefully untie the straps or unhook them from your ears and pull the mask away from your face without touching the front of the mask. Lastly, once again perform hand hygiene after removing the respirator or face mask. You have now completed the doffing procedure. Bueno, recuerden de lo que vimos hace un momento, cómo ponernos y cómo quitarnos el equipo de protección personal. Entonces no olvidemos que todo lo que vimos, el face shield, el gown, goggles, mascarilla, en algunos casos podríamos usar cubrir nuestros zapatos. Todo eso es protección de barrera, así se conoce.
Básicamente es riesgo de salpicadura, de sangre u otro, utilizamos lo que ya le dijimos, ¿verdad? Si hay situaciones donde puede haber contaminación con situaciones de partículas que vuelen en el aire, ya sea por los droplets que dijimos, droplets o el airborne, entonces las mascarillas y los respiradores van a ser los que van a estar ahí, ¿no? Entonces, es bien importante que reconozcamos en qué momentos podemos utilizar uno o el otro. Los guantes también nos reemplazan la necesidad de lavarnos las manos. Básicamente, algunos guantes podrían tener unas roturas muy pequeñas que ni las vamos a poder ver con nuestros ojos, que no se puedan detectar el defecto en el plástico, entonces, y estar rotos sin haber visto. Entonces, nuestras manos entonces se convierten en contaminadas ya. Entonces, no vamos a saber que pasó algo por esa micro apertura. Entonces, si nosotros nos podemos dar alcohol después de utilizarlo con la técnica de antes y después, podemos evitarnos un problema, ¿verdad? How Ahora, el riesgo en la clínica no solamente es biológico, también recuérdense que el edificio en sí también tiene un riesgo. Entonces, el riesgo de incendio es otra de las cosas que el OSHA le pone atención. Entonces, hay dos abreviaturas que bueno que se las recuerden, que se las memoricen. Una es RACE, la palabra RACE, y la otra es PAS. Ya se la voy a mostrar la otra. La palabra RACE es un acrónimo que los hospitales utilizan para recordar qué tareas tenemos en caso de un incendio. Cada letra dice una frase. Por ejemplo, la R dice rescatar individuos. Básicamente es rescatar individuos en riesgo, ¿verdad? ¿Quiénes son? Adultos mayores, personas embarazadas, con niños, personas que tienen algún problema de movilidad, como puede ser que anden en sillas de ruedas, con bastones, con andaderas, todo eso. Rescatar individuos en riesgo. La A es sonar la alarma, que puede ser una alarma, alar la alarma físicamente con la mano, hacer una llamada o gritar, ¿verdad? Fuego, fuego. Esa sería la segunda, sonar la alarma. La C, confinar el fuego, cerrando puertas y ventanas. Se ha visto que el confinar el fuego a zonas de un edificio no lo van a detener, pero sí lo van a tardar en movilizarse de una habitación a otra. Entonces se cierran a través hay unas puertas de fuego, ya les voy a mostrar una foto adelante. Hay que cerrarlas y utilizarlas solo para movernos de habitación a habitación. Caso contrario, debe estar cerrada. Y la otra es la E, que es extinguir el fuego si hay un extintor cerca. Y la también es evacuar, ayudar siempre a rescatar y evacuar. O sea que la R con la E se relaciona porque tienen que rescatar y evacuar. Y extinguir si hay un extintor. Entonces, en el caso de un incendio, el asistente médico va a ser responsable en ayudar en la evacuación de los pacientes que estén en riesgo por el fuego. Si el fuego ya es a distancia, en un lugar que puede estar en el edificio donde está la clínica, pero no cerca físicamente, entonces el asistente médico sí se espera que asista siempre al personal de enfermería, cerrar puertas, todo eso, en las habitaciones de las clínicas, cerrarlas, ¿verdad? Hay puertas de fuego que deben de también cerrarse. Es importante entonces recordar la palabra otra vez, raise, y también lo que es el extintor, la palabra paz. Aquí está. El personal médico, el personal que asiste a trabajar un día X y se ve involucrado en un incendio, no olviden raise y paz. Paz acá sería implementado cuando se utiliza un extintor, ¿verdad? También cada letra significa una frase. En la primera letra, que es la P, dice alar el seguro. Yo tengo el extintor frente a mí, halo el seguro, ¿verdad? Que le quito el seguro. La A, apunto a la base del fuego, no a las llamas. Aunque la llama esté grande así, me voy a la base del fuego. Apunto. Aprieto, sería la primera S, squeeze en inglés, aprieto, para liberar el químico hacia la base.
Luego la segunda S es sweep, que moverse de lado a lado. Entonces ahí están las tres. Palo el seguro, apunto, aprieto y me muevo de lado a lado. Eso sería el pass. Entonces son las dos frases que hay que recordar siempre. Race, qué hacer en caso de un incendio. Tareas a hacer. Y la pass, qué hacer con el extintor. Aquí están viendo un extintor convencional que se ve en todas las clínicas. Un extintor. Estas letras que ven aquí, A, B, C, básicamente es para qué tipo de fuego es útil. Hay algunos que son con papel, otros que son fuegos eléctricos, otros son fuegos por químicos. Si ustedes ven acá, este extintor es un híbrido que es un multiuso, ¿verdad? Un caballo de batalla. Entonces ahí dice ABC. Se puede utilizar en cualquier tipo de fuego, ya sea categoría A, categoría B o categoría C. Entonces ellos están en lugares visibles de la clínica. Muchos de ellos tienen hasta un pedacito así de anuncio que aquí dice extintor, por si la gente no se ubica. Ya, rápido ver la señal acá de extintor y ya lo utilizan, ya saben ustedes, de quitar el seguro, apunto, aprieto y me muevo de lado a lado. Paso. Quitar la puerta de fuego. Dice acá mantener cerrada, no bloquear o echarle llave o ponerle tiene que estar siempre en condición de poderse abrir, pero tiene que estar cerrada, ¿verdad? Entonces, puerta de fuego. Bueno, esta es la presentación que les traía de lo que es la OSHA. Voy a hacer el cambio a HIPAA. No sé si tiene alguna pregunta en el intermedio. Muy bien, profesor. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante.